El comandante en jefe de la FACH está enfrentando una querella de un exfuncionario por supuestos delitos de corrupción e irregularidades en la Fuerza Aérea. Denuncia haber recibido presiones para gestionar la contratación del hijo del actual comandante en jefe como abogado de la institución sin concurso alguno, como lo exige la ley. Pero nuestra investigación revela además que una decena de hijos de generales fueron contratados en el hospital de la FACH en las mismas condiciones. El reportaje es de Alejandro Vega. Paseo Bulnes 377. En el cuarto piso funciona el departamento jurídico de la División de Bienestar Social de la Fuerza Aérea. El encargado es Jorge Ignacio Robles Zañartu, hijo del comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire Jorge Robles Mella. Intentamos por todos los medios obtener una entrevista con el abogado Robles Zañartu. Queríamos saber cómo ingresó a la FACH el 1 de noviembre del 2012, cuando todavía no se titulaba como abogado. Nos dispusieron ponerle el cargo o crear un cargo de procurador judicial. El hijo del comandante en jefe de la FACH nos contactó casi un mes después de nuestro requerimiento. Solo accedió a una entrevista telefónica. 4 años antes de que mi padre asumiera, yo entré como procurador. Y en el proceso, un procurador en esa época y ahora siempre ha sido tramitación directa, ¿sí? Y eso es legal. No hay una prohibición en abstracto al ingreso de personas vinculadas por relaciones de parentesco en la ley. Ahora, eso por cierto no quiere decir que los miembros de las Fuerzas Armadas, como todos los miembros de la Administración del Estado, tienen la obligación de actuar conforme al principio de probidad. Numerosos hijos de altos oficiales parecieran tener ventajas en procesos contaminados por el nepotismo. La joven psicóloga Bárbara Moya ingresó al hospital de la FACH cuando su padre, el general Leopoldo Moya Navarro, era comandante del comando de personal del mismo recinto. Verá que aquí trabajan muchos de esos jóvenes, hoy privilegiados de Capredena. No podemos esperar aquí a la persona. A ver que se retire. Ese mediodía, poco antes que nos conminaran a salir del recinto, vimos a la comandante de escuadrilla Regina Carvajal Villarroel. Aquí en el Hospital FACH también trabaja su hijo Luis Cortés Carvajal. Entró como psicólogo en agosto del 2013. En esa fecha también fue contratado su colega, el psicólogo Sergio Rojas Ebner, hijastro del general de aviación Jorge Uzcategui Fortín. No solo las incorporaciones de los hijos de estos oficiales generan cuestionamientos, sino también los criterios para recontratar a oficiales acogidos a retiro. El propio general Uzcategui jubiló el 1 de enero del 2018. El mismo día de su retiro recibió un contrato como profesor de la Academia de Guerra. Y 2 días después, el 3 de enero, fue recontratado como oficial del Estado Mayor, sumando otros 2.273.000 pesos a su ingente jubilación, llegando a recibir unos 6 millones de pesos mensuales. ¿Qué significa esta recontratación para el beneficiado general? Como ya tiene una jubilación de retiro, por haber sido uniformado, cuando ejercen este rol civil en la institución, después de una cierta cantidad de años le permite rejubilar y aumentar su jubilación vitalicia. Las recontrataciones han permanecido intactas en los gobiernos sucesivos. No queremos funcionarios públicos que lleguen a servirse a sí mismos en base a pituto o que crean que pueden hacer de operadores políticos dentro de la administración del Estado. Días después que el presidente Piñera desistiera de la medida de nombrar a su hermano Pablo Piñera como embajador en Argentina, el mandatario dio a conocer el proyecto de ley de integridad pública, fortaleciendo la ley de transparencia que incluirá al Congreso, Contraloría, Ministerio Público y Banco Central. Para el diputado Leonardo Soto queda una deuda pendiente. Y nada dice este proyecto de ley respecto de la Fuerza Armada o de Carabineros. Nosotros planteamos expresamente que se consideraron las Fuerzas Armadas. ¿Se consideraron? No, en la última versión habría que revisarla. Bueno, entonces es parte justamente de la discusión legislativa. El mundo empresarial moderno, no familiar, también exige estándares éticos en la contratación de familiares para no afectar el proceso de toma de decisiones. Entonces, cuando existe la contratación de algún familiar, no existe una sola política única para el sector privado. Lo que se evita o lo que se busca es enfrentarlo de una forma ética. ¿Por qué? Porque el propósito general que existe es proteger la integridad del proceso de toma de decisión.
Los cazas F-16 del grupo número 7 Tigres de la base aérea Cerro Moreno se aprestan para la revisión que encabeza el ministro de Defensa junto al general de aviación y comandante en jefe de la Fuerza Aérea Jorge Robles Mella, un hombre de carrera que por mérito propio llegó a ser el número 1 de la FACH. Su legado es la adquisición de 6 helicópteros Black Hawk para incrementar las capacidades de transporte y apoyo en caso de catástrofes. Pero al igual que otros excomandantes en jefe de la FACH, también habría sucumbido a conductas alejadas de la transparencia que merecen estos altos cargos. De eso dice haber sido testigo el sargento primero Israel Lagos en el Departamento de Contrataciones el 2012. Pero nos dieron la orden de forma directa de contratar al hijo del jefe de Estado Mayor. No era abogado. Pregunté qué título le pongo a esta orden que se me dio de contratar a este joven que era egresado de Derecho. Inventen ustedes un nombre. Estaba con mis colegas, estábamos ahí, ¿qué nombre, qué título le poníamos si no es abogado? Pongámosle técnico jurídico, no, pues si tampoco es técnico. Inventaron el cargo de procurador judicial, específicamente para esta persona. Pero el abogado Jorge Robles, hijo del comandante en jefe de la FACH, lo desmiente. Y antes de mí existieron 8 procuradores más o menos, y después existieron otros procuradores después de mí vino Ignacio Mancilla, después vino alguien más, no me acuerdo, y ahora es Carol Duarte. Jorge Robles Zúñiga asumió el cargo el 1 de noviembre del 2012, a los 27 años, cuando era egresado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Apenas se tituló un año más tarde, en mayo del 2013, se mantuvo como personal a contrata, pero ya como abogado se reajustó su salario, hasta que poco tiempo después el sargento Lagos recibió el respectivo llamado telefónico. Mi general, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Tú estás al tanto con respecto a la contratación de mi hijo, ¿no? Sergio, su hijo es personal de contrata, él es abogado, está contratado para la División de Bienestar Social y más o menos está como en 1.200.000 aproximadamente. Poco, mi general, ese monto es el que corresponde. Hay una circular vigente que establece los montos, no algo que dependa de mí. A ver, Lago, tú no me estás entendiendo. Disculpe, mi general. ¿Tú eres papá o no? No, mi general. Yo te estoy llamando como papá. Ya conocerá cómo termina este relato. Era cosa de tiempo para que el hijo del entonces jefe de la División de Planificación y Conducción Estratégica del Estado Mayor Conjunto, hoy comandante en jefe de la FACH, fuera contratado definitivamente en la institución. Es una conducta reñida con la probidad pública. Eso es inaceptable. Está prohibido por ley. En la administración pública no se puede hacer. Y por supuesto también en las Fuerzas Armadas, ellos también son parte de la administración pública, especialmente en este ámbito donde estamos hablando de funcionarios civiles. El servicio de odontología del Hospital Clínico de la FACH parece un club familiar. Andrea Porras Hidalgo pertenece a la institución desde el 2016. Ella es hija del general de brigada aérea Leopoldo Porras Silva. Otra odontóloga es Alejandra Rojas Rojas, hija del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Rojas Ávila, quien debió enfrentar la tragedia de Juan Fernández. El mismo año 2010 que asumió la máxima jefatura, su hija ingresaba a la planta de profesionales, renunció el 30 de septiembre del 2011 y al otro día asumió el mismo cargo, pero con otro rol, es decir, más horas médicas. Casi 2 años después, el 14 de abril del 2013, volvió a renunciar y nuevamente al día siguiente fue nombrada oficial del escalafón de los servicios de sanidad. Vamos ahora con el hijo del matrimonio conformado por el general de brigada aérea John Teare Kopman y la comandante de grupo Carmencita Figueroa Ellinger. Aquí está Sergio Teare Figueroa. En su trabajo fue nombrado empleado civil el 1 de marzo del 2016 y el mismo día también fue nombrado titular tratante de odontología general, desempeñándose actualmente en ambos cargos en el servicio odontológico. Acá aparece con su amigo Tobías Merino Benavente, nada menos que nieto del prócer de la aviación chilena Arturo Merino Benítez. Su padre es el jefe del Estado Mayor Arturo Merino Núñez, carta fuerte para asumir como nuevo comandante en jefe de la FACH.
Tobías Merino, hijo del jefe del Estado Mayor, lleva 5 años en servicio como odontólogo de la Fuerza Aérea. Ingresó a la planta de profesionales como empleado civil el 15 de julio del 2013. Luego fue nombrado tratante de odontología general y hoy desempeña ambos cargos. El listado es largo e incluye a la hija del actual comandante en jefe, Jorge Robles. María José también es odontóloga de la FACH, institución que por transparencia reconoce que no hubo proceso de postulación para su cargo. Lo cierto es que todos los puestos que han ocupado estos jóvenes, hijos de altos oficiales, no tuvieron concurso ni proceso de selección con más postulantes. Solicitamos a la Fuerza Aérea contactarnos con cada uno de estos profesionales mencionados en este reportaje. Sin embargo, y pese a nuestra insistencia, después de 3 semanas aún esperamos respuesta. Son hechos graves no solamente porque implica la contratación de familiares directos de altos mandos de las Fuerzas Armadas, a efectos de satisfacer intereses familiares que son completamente contrarios al principio de probidad y a la primacía del bien común. Para ingresar a la administración del Estado, la Ley de Bases Generales exige, en su título 1, artículo 16, el derecho de postular en igualdad de condiciones a los empleos, previo concurso. En el título 2, artículo 44, un concurso público y selección de postulantes. Y en el título 3, artículo 54, prohíbe expresamente el ingreso de cónyuges, hijos, adoptados o parientes. En respuesta a una solicitud por transparencia, la Fuerza Aérea apela al artículo 21 del título 2, respecto al cual las normas de ese título no se aplican a las Fuerzas Armadas. Pero si dice solo de ese título, ¿es legal que la Fuerza Aérea también se excluya de cumplir el título 1 y el título 3 de la Ley de Bases Generales? La interpretación de la Fuerza Aérea respecto a que no se aplica la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración en su conjunto, es decir, fuera del artículo, del título 3, fuera del artículo 1, es derechamente ilegal. Para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, la contratación de familiares en las Fuerzas Armadas no sería inmediatamente ilícita. El solo hecho de que se trate de personas, del ingreso de personas vinculadas por relaciones de parentesco con generales de la misma rama de las Fuerzas Armadas, ese solo hecho en sí mismo no hace a ese ingreso ilícito. Si lo que ocurrió fue que hubo un oficial que influyó en otras personas para que le crearan un cargo especial o le contrataran o le dieran un tratamiento especial a su hijo por ser hijo, entonces esa conducta sí sería en principio una infracción del principio de probidad. La FACH asegura cumplir con la normativa vigente. Es más, la institución argumenta que la jurisprudencia de Contraloría concluye que la prohibición de ingreso de familiares no resulta aplicable a las Fuerzas Armadas. No puede usarse eso como pretexto, esas excepciones como pretexto para servir intereses privados, intereses familiares. ¿Se viola la Constitución? Se viola la Constitución en esa interpretación que hace las Fuerzas Armadas. Porque esto entra por la ventana y pasándose a un conjunto de grandes profesionales, pero tienen un defecto en relación a este caso. No son parientes del general, del comandante en jefe. El sargento Israel Lagos presentó una querella ante la justicia ordinaria contra el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y contra quienes resulten responsables por tráfico de influencias y otros presuntos delitos que habría presenciado al interior de la FACH. Él fue dado de baja por la Comisión de Sanidad por un problema a la vista que, según este suboficial, empeoró después de denunciar el 2015 una serie de irregularidades que incluían pagos de dinero por trámites de jubilaciones, al parecer anticipadas, al interior del hospital institucional. Pero antes de presenciar estos hechos, trabajó en Recursos Humanos, donde recibió una llamada del actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Robles Mella, quien habría intercedido por su hijo recién contratado. Yo te estoy llamando como papá. Cuando uno es papálago, uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cómo lo puedo hacer para que mi hijo me dé más plata? Basta que usted lo disponga, mi hija.
La División de Recursos Humanos dispuso al Comando de Personal que se extienda un certificado acreditando que se cuenta con recursos para nombrar a Jorge Robles como empleado civil. El jefe del Departamento de Finanzas, coronel Eduardo Troncoso, cumple el requerimiento y certifica que cuenta con recursos presupuestarios con fecha 19 de agosto. El mismo día, Robles figura seleccionado para ser nombrado en el cargo y el mismo 19 de agosto firma su declaración aceptando el puesto de empleado civil de planta. No hubo concurso ni más postulantes en este nombramiento, que así recuerda el sargento Lagos. Habrán pasado, creo yo, unos 20 minutos, media hora. Llegó nuestro comodoro, el jefe de recursos humanos, Ramón García Ceballos. Oye, pásense este cabrito al Jorge Robles Señarto, empleado civil de planta, ya hagan los papeles para que venga a firmar y tome conocimiento. Yo pasé a ser empleado civil cuando los abogados más antiguos de este servicio jubilaron. Pero eso no es un privilegio, es una cuestión de facto donde empezaron a jubilar. ¿Hubo concurso, base de postulación y proceso de selección cuando usted fue nombrado personal a contrata, abogado personal a contrata en la FACH? Yo no te puedo responder esa pregunta porque sería del todo parcial. Y el que se pronunció sobre esto el 16 de marzo de este año fue la Contraloría, concluyendo que no existían observaciones. La Fuerza Aérea no accedió a una entrevista para referirse a estos hechos. Solo lo hizo a través de un correo electrónico en el que consigna no tener protocolos específicos para la contratación de personas que tengan algún grado de parentesco con oficiales, suboficiales y empleados civiles. A pesar de nuestras solicitudes, Contraloría también se restó de hacer declaraciones a raíz de esta denuncia. El ministro Alberto Espina, a través de comunicaciones, prefirió guardar silencio. Abordamos al presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago. En el caso de la Fuerza Armada hay una, por razones históricas, se han establecido familias vinculadas a estas instituciones que pueden tener un aspecto positivo, pero que también cuando llegan a esta instancia, como la que usted señala, pueden ser objeto de reproche. ¿Cree que se debe investigar o no? ¿Se debe investigar? Si hay un reproche de alguna naturaleza, obviamente se tiene que investigar, eso no cabe ninguna duda, pero no me pide hacer juicios sobre antecedentes planteados de esta forma, porque tengo que hacer juicios sobre antecedentes que uno se siente a estudiar. Días antes enviamos los antecedentes al Consejo para la Transparencia sobre la contratación de hijos de generales en la Fuerza Aérea, pero rechazaron referirse a estos hechos. Nichos de opacidad que ponen en tela de juicio el principio de probidad y transparencia que exige la ciudadanía de parte de nuestras instituciones.